día de este lunes, los dominicanos se sorprendían con esta hermosa imagen del sol rodeado de una circunferencia colorida que algunos decían era un arco iris. Esto es conocido como el halo solar, un fenómeno meteorológico que tiene su origen en la refracción de los cristales de hielo. Cuando hay gotitas de agua congeladas en la troposfera y son atravesadas por la luz solar, esa luz se refracta y se divide en los colores de la luz, y entonces podemos ver esa imagen que parece el arco iris y esa circunferencia alrededor del sol. Las imágenes circulaban ayer al mediodía en todas las redes sociales, mucha gente preguntándose, ¿y esto qué es? Una situación similar la habíamos vivido en enero de este mismo año. Es extraño, es un fenómeno diferente que llamó la atención de todos los dominicanos y dominicanas. Así que bueno que cuando esto ocurre nos sirve para aprender nuevas cosas. Con estas imágenes iniciamos la jornada de este martes 24 de junio del año 2025 en este su programa El Día. Soy Amelia de Champs, es un gusto para mí acompañarles junto a Edith Febles. Edith, buenos días. Muy buenos días. En un momentito se integra también Germán Marte. Aquí estamos a partir de esta hora. Saludos para todos ustedes, qué bueno. Y lógico, estas imágenes que estábamos mirando tan bonitas de la naturaleza, quisimos comenzar así porque los mensajes que llegan para la humanidad no parecen ser bonitos, aunque en las últimas horas son esperanzadores. Hoy tenemos un programa con muchísimo contenido. Les avisamos desde ya que vamos a tener acá al ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza. También nos acompaña una reconocida política dominicana de la Dirigencia de Acción Democrática, Minú Tavares Mirabal. Así que ese programa hoy promete, tenemos muchísimo contenido y por supuesto damos un vistazo a lo que ocurre en Oriente Medio, señor director. Más o menos así estaban las imágenes del día de ayer. Misiles contra al menos 2 bases estadounidenses, aunque el gobierno de Estados Unidos dice que los daños fueron menos. Esa era la jornada hasta mediodía. Posteriormente, el presidente de los Estados Unidos colgaba este mensaje en sus redes sociales diciendo que se había llegado a un acuerdo. Hasta ahora, prácticamente todo ha sido confusión porque Israel e Irán negaban que hubiesen podido llegar a ese acuerdo. Pero esta madrugada, efectivamente, el gobierno de Irán ha comunicado que se ha arribado a una conciliación, que se paraliza. Dice, ha forzado que sus enemigos paren de agredir. Esa es la manera en que ellos lo promueven, y que van a abstenerse de atacar, pero que conservarán la mano en el gatillo. Esa es la frase que utilizaban en uno de sus medios. Eso es apenas hace pocas horas. Y es bueno que la gente lo sepa porque todavía anoche, cuando nos íbamos todos a la cama, parecía tener el mundo esa situación de incertidumbre. No aniquila la incertidumbre porque ciertamente hay que esperar, este es un proceso, pero es esperanzador que se haya quitado la idea de una guerra que podría afectar a la humanidad toda por las implicaciones que tiene. Entonces, bueno, esta madrugada, ambos bandos, sobre todo Israel e Irán, parecen encaminarse hacia un cese al fuego, al menos por este momento. Daños de un lado y otro comienzan a cuantificarse. En Irán dicen que unas 50 personas, la mayoría mujeres, murieron por los ataques. 12 días de intercambio que iniciaron el pasado 13 de junio con la decisión de Israel de bombardear territorio iraní, alegando que el enriquecimiento de uranio que se estaba produciendo en las 3 plantas principales, 3 plantas nucleares, ya no obedecía a un plan para producir energía, sino que Irán tenía la intención de producir armas nucleares y que estaba violando bajo estas condiciones de enriquecimiento de uranio por encima de los porcentajes deseables, estaba violando los acuerdos internacionales, una situación que había sido negada por Irán en múltiples ocasiones. El Organismo Internacional de Energía Atómica, que estuvo supervisando el enriquecimiento de uranio de Irán, había indicado que no tenía confirmación de que estuvieran dentro de los propósitos de Irán producir estas armas. Esto nos recuerda a la situación que vivimos en el año 2002-2003, cuando Estados Unidos decide invadir Irak bajo un alegato similar.
Tal y como decía Cedit, anoche el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, emitía un mensaje a través de su red social Truth Social, que después fue reproducido por la Casa Blanca. En ese mensaje, vamos a ver si podemos poner en full completo, decía, bueno, congratulaciones a todos, ha sido, digamos que un acuerdo que entre Israel e Irán que va a completar un total cese al fuego en aproximadamente 6 horas desde ahora, cuando Israel e Irán han, digamos, completado una misión y una conversación en la que estuvo involucrado Estados Unidos. Más tarde, Donald Trump emitía otro tuit donde decía, Israel e Irán vinieron a mí de manera casi simultánea y dice, paz, paz. Dice, a partir de ahora busquemos paz. El mundo y Medio Oriente son los verdaderos ganadores, decía a través de este mensaje Donald Trump. Ambas naciones deben perseguir amor, paz y prosperidad en el futuro. Ellos tienen mucho que ganar y todavía mucho que perder si se apartan del camino de lo correcto y de la verdad. El futuro de Israel y de Irán es ilimitado y lleno de grandes promesas. Que Dios los bendiga. Sin embargo, esta madrugada, después del anuncio de Irán de que sí asumiría ese cese el fuego, alrededor de las 4:30 de la mañana, estaban monitoreando la prensa internacional, volvieron a sonar las alarmas ante un posible lanzamiento de misil por parte de Irán. Entonces, estamos atentos por las razones que hemos comentado. Este conflicto en Medio Oriente puede traer como consecuencia un conflicto mucho mayor en el que tengan que intervenir otras naciones de no frenarse y de no lograrse este alto el fuego. Hasta ahora las pretensiones de Israel no eran solamente vinculadas a que se frenara el programa de enriquecimiento de uranio y las posibles, digamos, creaciones de armas nucleares en Irán, sino que también para Benjamín Netanyahu, el presidente de Israel, era importante intentar que hubiera una sustitución del tipo de gobierno que tiene Irán, una situación que parece que no se va a lograr, pues hasta ahora Irán se ha plantado y la población iraní se ha plantado porque están en desacuerdo con el tipo de bombardeo y la situación que se ha provocado este fin de semana. Pero además, este conflicto tiene un impacto a nivel internacional que tiene que ver con la economía global. Un conflicto en esta zona trae como consecuencia un aumento de los precios del petróleo y lo estamos monitoreando de manera cercana. El gobierno dominicano ha reaccionado con relación a este tema, pues en el estrecho de Hormuz se controla y se transita cerca del 20% del petróleo global. Edith. Bueno, en la pantalla estábamos mirando a Luis Abinader porque ayer en República Dominicana en la semanal se tocó este tema y ya que lo ponían ahí, vamos de inmediato con el presidente de la República, señor director Abinader, Israel, Irán, porque adelantaban estas imágenes y efectivamente República Dominicana dice que sigue muy de cerca este conflicto, un conflicto que evoluciona conforme pasan las horas. Por ejemplo, a esta hora de la mañana dice el periódico El País, la tregua entre Israel e Irán, iniciada a las 6 de la mañana, 7 horas de Israel, se tambalea tras apenas unas horas. Poco antes de las 10, el ejército israelí anunciaba que activaba de nuevo las defensas antiaéreas al detectar misiles lanzados desde Irán, un extremo que Irán niega. Pero bueno, ellos están también comunicando, y aquí estoy con una versión en castellano de un medio iraní que dice que impone un alto al fuego a Israel y que las Fuerzas Armadas de su país mantienen el dedo en el gatillo. El presidente de la República ayer ofreció la semanal como cada lunes y se refirió a este problema. Dice que analiza muy de cerca, sigue muy de cerca este conflicto, evidentemente en el mundo entero, sobre todo por los precios de los combustibles. Se esperaba que si de seguir este conflicto, la situación podría generar un colapso de la economía a nivel mundial, afecta a nivel mundial. Así que veamos lo que dijo el presidente. La invasión, desde la situación Israel-Irán, creo que fue el 13 de junio que empezó, ¿verdad? Pues se han alterado ya la situación de paz y obviamente ha tenido un impacto en los precios de los hidrocarburos. Nosotros estamos desde esa fecha analizando, ni siquiera te voy a decir día a día, analizando hora a hora los precios, analizando
la situación y ver qué medidas podemos pensar realizar. Porque la verdad que la situación está sumamente inestable. No es la primera vez que pasa eso en mi administración. Recuérdense cuando la guerra de Ucrania, que todavía desgraciadamente desde febrero de 2022 está... Bueno, ahí está el presidente de la República recordando que efectivamente la República Dominicana se ha confrontado con situaciones similares. Piensa que el efecto podría ser mínimo, de todas maneras que iba a seguir. Y de hecho lo ha demostrado. Pasaron unas horas y la situación es otra. Totalmente distinta hoy al amanecer que la que iniciábamos en el día de ayer. Germán Marte, buenos días. Muy buenos días, querida compañera. ¿Cómo estás tú? Tranquilo, tranquilo. Un poco más tranquilo porque ayer de verdad como todo el mundo estaba así como el presidente, pero él lo estaba siguiendo hora a hora y nosotros minuto a minuto en la redacción se arma un jolgorio. Yo quiero señalar algo que me parece, no sé, quizás sea una aventura mía, pero la voy a decir porque hay que leer entre líneas las cosas. Se ha llegado a un acuerdo, qué bueno, el mundo respira, porque teníamos hasta la respiración contenida. Pero yo quiero hacer una pregunta a nuestros televidentes, especialmente los que están a través del canal de YouTube. Si recuerdan una ranchera que decía, el día que la mataron, Rosita estaba de suerte. De 3 tiros que le dieron, no más uno era de muerte. Sí, Rosita tenía mucha suerte, pero se fue. ¿Ustedes saben por qué yo digo eso? Porque a mí me gusta leer entre líneas los gestos, las cosas que se dicen y lo que no se dicen, los mensajes, los metamensajes, la historia detrás de la historia. Ayer Donald Trump se apresuró y dijo, miren, ya, se llegó a un acuerdo. Todavía había una parte que decía, no, a mí no me han dicho nada. Ambas partes dijeron, no, todavía, espérate. Pero sí, había la voluntad, oigan bien, había la voluntad de parar y se paró. Y se paró el toma y daca entre Israel e Irán. ¿Por qué? Hacía unas horas que aquí nuestro invitado había dicho, ¿te acuerdas, Amelia, que le preguntamos por qué la diferencia? ¿Qué hay de diferente ahora? Porque Israel, que te está librando una guerra simultánea o ataques simultáneos a Yemen, a Siria, al Líbano, a Irak, a Irán, contra todo, parece invencible. Sin embargo, esta vez sí está sufriendo, sí está sintiendo el peso de los misiles. Entonces, por un lado, cambia el escenario, cambia la historia. No es el Israel invencible con ese domo de hierro, una fortaleza invulnerable, ¿verdad? Más que suficiente para contener cualquier ataque. Por un lado eso, se le ha costado. El propio alcalde de Tel Aviv decía, hay que parar eso ya, es que no aguantamos. Apagones en Israel, un puerto destruido, hay una serie de cosas. Ni hablar de los daños en Irán, por supuesto que lo hay, pero vean la diferencia. Israel tiene 22.000 kilómetros cuadrados, Irán tiene 1.600.000 y pico. Ese pico es mucho más que República Dominicana e Israel juntos, porque son como 80.000 kilómetros y pico. 1.600.000 kilómetros y picazo. Israel 22.000 kilómetros. 88, dice 92 millones de habitantes en Irán, alrededor de 10 en Israel, por un lado. Veamos eso por un lado. Se dice que los misiles antiaéreos, ese escudo, los Arrow, la Onda de David, en fin, todo lo que forma parte de esas capas, que es el domo de hierro, que son no más que misiles antiaéreos para tumbar en el aire los cohetes cuando van antes de que impacten en tierra, se estaba un poco ya, no solo que siendo ineficiente, porque si hay un misil supersónico que es 8 veces más rápido que la velocidad del sonido, es imparable por un lado, pero también que otros ya comienza a escasear porque las municiones no son infinitas. Por un lado digo eso en cuanto a Israel, es decir, hay un toma y daca, no como ha sido la historia en décadas, que Israel le da le da aquel, le reparte golpes y no pasa nada, impunemente. Ahora, la otra, y es para mí el punto que llevó a ese acuerdo, el punto está en que, y por eso la historia de Rosita,
de Rosita, que estaba muy de suerte. Irán, después que Estados Unidos le lanza bomba a 3 plantas nucleares, donde se está desarrollando el uranio, que ellos dicen que eso estaba cubierto y tal, y que no fue tan grande. Ellos están usando esa táctica de Rosita, pero también eso se usa en artes marciales, en boxeo, en cualquier forma de combate, en las guerras también, que es la simulación. Tú dices, ¡pum!, te lo enseña cualquier profesor de artes marciales, te dan, te duele, te privó, pero tú tienes que simular que no te dolió tanto para desconcertar al enemigo. Igual, te dieron un bombazo, tú tienes que simular. A veces las guerrillas, por ejemplo, simulan que están desordenadas y tal, para que el enemigo vaya y ataque, y ahí le hacen una emboscada y le dan. Eso se usó mucho en Vietnam. Eso está en los libros de Sun Tzu, en el arte de la guerra. Ustedes lo pueden buscar y verán cómo es eso. Decepción estratégica, decepción táctica se llama. Eso es, para simular. Y creo que eso fue finalmente lo que utilizó Estados Unidos ayer. ¿Por qué? Porque Irán dijo, mira, te voy a mandar misiles en respuesta a ese ataque que me ha hecho con 125 aviones, con no sé qué, con de todo, que le metió, porque le metió. Dicen que no llegó exactamente hasta el fondo, pero le dio en la madre, y Estados Unidos tiene poderío militar indiscutible. Sin embargo, fíjense cómo Irán le dice, te voy a atacar las bases militares, voy a tomar un toma y daca. Y simplemente le avisa, mira, te voy a tirar en Doha. ¿En Doha qué es Doha? ¿Qué es esa base militar que tiene Estados Unidos en Qatar? Es la principal base militar de toda la zona, donde tiene varias, creo que son 8, ¿verdad? 8 bases militares, tienen en diferentes sitios, en Bahrein, en Qatar, en Egipto, en fin, todas partes. Eso está minado ahí. Pero Irán le dice, te voy a dar, desaloja, que te voy a dar. Incluso se lo advirtió. Pues claro, le avisó con tiempo, te voy a dar. Mira, ¡fua! Y le manda el misil. Por supuesto, 8 de esos misiles, 10 de esos misiles fueron interceptados y no pasó nada, entre comillas. Esa es la simulación táctica. La simulación táctica. ¿Con qué objetivo? Ajá. El objetivo es, te digo, mira, dijo Donald Trump para su gente, para su discurso. Miren, no pasó nada, fue una cosita. Eso ni siquiera me dolió, eso fue nada, eso es insignificante. No murió nadie, no pasa, pero llama horas después a la paz. ¿Comprende? Y ahí se cierra, no se cierra. Se pone un punto por el momento a esta guerra sin sentido, a esta locura que pone el mundo en peligro. Todavía no es que no hemos liberado, pero por lo menos hay una pausa y nos alegramos infinitamente de eso. Coincidiendo contigo, Germán, quizás la alerta del envío de bombas hacia la base estadounidense en Qatar es una forma de Irán alertar a Estados Unidos lo que podía venir. Eso no significa que Irán pueda tener el poderío militar como para enfrentarse a Estados Unidos. Claro que no. Pero Donald Trump, desde siempre, desde hace 20 años, parte de su discurso es que Estados Unidos no debe involucrarse en guerras. De por sí fue uno de los principales opositores a la guerra, al involucramiento de Estados Unidos en una guerra en Irak y en Afganistán, y durante su periodo de gobierno, el 2016-2020, prometió retirar a los soldados y acabar con ambos conflictos. Conflictos ambos que le causaron unas pérdidas en presupuesto grandiosas a los Estados Unidos y una pérdida en términos de diplomacia y a nivel moral también extraordinaria, porque Estados Unidos al final dejó, bueno, los talibanes acaban de ocupar Afganistán nuevamente. Eso sí, ha sido una locura. Por eso. Donald Trump decide bombardear estas zonas de enriquecimiento de uranio o los centros de enriquecimiento y de nucleares de Irán sin contar con el permiso del Congreso. Eso le trae consecuencias a nivel interno. Así que no resolver el problema rápidamente trae otros conflictos internos y le ha abierto otro frente. Ahora, y coincidiendo contigo, empezar un bombardeo a las bases aéreas estadounidenses podría implicar que se empieza una nueva guerra. Sí. El mundo está atento. Ahora bien, insisto, esta mañana la situación es frágil. Esta mañana se tienen indicios de que Israel llamó la atención por una alerta de un nuevo misil que supuestamente salió de Irán. Irán lo niega. Pero además Israel no ha terminado con Gaza. Esta mañana veíamos imágenes que son dramáticas,
más de 20 gazatíes muertos mientras intentaban llegar a un sitio en busca de comida. Hay una nueva alerta, según estoy revisando, hace unos 10 o 15 minutos, una corresponsal del periódico New York Times reportaba que después de haberse acordado el fuego con Irán, Israel continúa su campaña militar en Gaza y los militares israelíes habían emitido una nueva advertencia próximo al mediodía a los residentes en la parte norte de Gaza para que evacúen hacia el sur. Abuso. Esa situación continúa en el territorio gazatí, así que vamos a ver si en algún momento el mundo reacciona, porque ayer en una reunión del Parlamento Europeo no se ponían de acuerdo para condenar a Israel con relación a este tipo de situación. Aquí en nuestro país, aterrizando nuevamente, Perdóname, no solamente... Antes de venir acá, solamente que quería decir un detalle de una declaración de un senador estadounidense del Partido Demócrata. Que bueno, están las declaraciones de Bernie Sanders que son interesantes, pero esta publicación en su cuenta de Twitter del senador Chris Murphy dice lo siguiente: el presidente de los Estados Unidos es un presidente débil, peligrosamente imprudente, que ha encaminado a Estados Unidos hacia una guerra en Oriente Medio que el país no desea, la ley no permite y nuestra seguridad no exige. O sea, y de hecho las declaraciones de Sanders van en ese sentido. O sea, en términos constitucionales, si hay problemas dentro de Estados Unidos diciendo, oye, esto se le ocurrió y de la noche a la mañana sin pasar por sin ningún proceso. Y miren lo que dice: nuestro presidente no sabe de historia. La historia nos dice que la arrogancia de Estados Unidos sobre la eficacia de la acción militar en Oriente Medio es casi universalmente errónea. Trump ha sido incitado a estos ataques por los eternos promotores de la guerra en Oriente Medio, quienes saben cómo iniciar conflictos allí, pero nunca saben cómo terminarlos, y quienes se benefician política y económicamente de la guerra interminable. Entonces, según la información de inteligencia estadounidense a la que he tenido acceso, Irán no representa una amenaza inminente de ataque para los Estados Unidos y no estaba cerca de construir un arma nuclear viable. De hecho, la organización que regula las armas nucleares también incluso en ese momento tenía inspectores en el terreno, es decir, se cerró una vía diplomática porque había un diálogo que al parecer iba a ser fructífero. Quizás por temor a lo que pueda pasar, esa escalada. No dudemos también que detrás de lo que se dice públicamente hay mucha mediación. Estados Unidos incluso había apelado a China para que tuviese algún tipo de mediación. El presidente ruso también se reunió con el canciller de Irán. Quiere decir que probablemente ahí se está tejiendo todo un hacer diplomático para evitar algo que no pasa, por ejemplo, en Palestina, y es la consecuencia que pueden sufrir otros. Miren cómo aquí estaban preocupados, el mundo entero se preocupa, no se preocupa así por las vidas humanas que se pierden necesariamente, sino por los intereses globales y económicos. Dicho esto, Amelia, yo sé que tú ibas con lo que pasaba ayer. Pero una cosa, escúchame, y perdone la extensión sobre el tema, que se me quedaron dos cosas por decir. Una, esa que ya la señalaba, esas bases militares no tienen el domo de hierro, ojo, no lo tienen, por lo cual, eso que decía yo de que ese divertimento, si tú quieres, mira, te voy a tirar, mira, pum, ves que yo llego allá, lo ves que si te doy una pedra, llega al cristal de tu casa, puedo meter allá, como Pedro Martínez, lo puedo hacer. Eso es lo que le ha advertido Irán por un lado. O sea, no estamos con niños de teta, no es como en Gaza, que es una masacre. Más de 50.000, más de 58.000 muertos, algunos dicen que son más de 100.000, la mitad de ellos niños y mujeres, en fin, un abuso total. Uno de los objetivos de esto, además de que del arma nuclear, que como tú dices, Eddie, y dice ese senador, no está aprobado. Eso fue una excusa, pero uno de las otras variables sería el derrotar, ¿verdad? Y para ello acabar con lo que ellos llaman una amenaza existencial, derrotar, desplazar o acabar con el régimen de los ayatolás, que es un gobierno teocrático, ahí manda lo que diga el imán, lo que diga el jefe, Ali Khamenei, o su sucesor. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué podría pasar? Porque probablemente esta guerra haya tenido como inicio, o como uno de los elementos detonadores, la crisis en el gobierno de Benjamín Netanyahu, acusado de corrupción, de abuso, de todo tipo de crímenes. Benjamín Netanyahu está ahí.
en la cuerda floja y en medio de esta guerra, bueno, pues ganó ese tiempo. Pero repito, 40.000 soldados norteamericanos en más de 8 bases militares no tenían esa protección. Y tú te imaginas, Edith, que le lleguen a ese señor que promueve la paz, que es Donald Trump, que promueve la paz entre comillas, digo yo, y que le lleguen todos estos muertos. Ya de hecho, al haberse involucrado en la guerra, le ha debilitado políticamente, le ha llevado cuestionamiento de su propia base, no digo ya de la sociedad norteamericana, porque el mundo quiere, necesita, precisa de paz, no de guerra. Amelia. Bueno, quería mostrar, antes de aterrizar en territorio dominicano, ya que Edith estaba en los Estados Unidos y las reacciones, pese a que se ha llegado a este acuerdo de paz que parece que pende de un hilo, hubo una reacción importante de la gobernadora de los del estado de Nueva York en el día de ayer, Kathy Hochul, que es demócrata y opositora frontal a los, digamos, a la manera en la que actúa el presidente Donald Trump, porque ella ha adoptado una serie de medidas en la ciudad de Nueva York y Donald Trump ha intentado a través del gobierno federal revertir esas medidas. Vamos a escuchar lo que ella dijo. Si es necesario, por favor, déjenme el micrófono abierto porque creo que no tiene la traducción al español, pero para poder, digamos, decirle a la gente un poquito. He convencido a todo mi equipo de seguridad y al equipo de seguridad nacional y de ciberseguridad para que inmediatamente pongamos todas las agencias estatales y toda la digamos que en alerta, ¿no? Y toda la infraestructura estará bajo seguridad para poder proteger toda la infraestructura pública. Están incrementando la seguridad en todas las áreas como el MTA, que es el tránsito, y todas las zonas sensitivas a nivel local. La policía de Nueva York están, digamos que, supervisando de manera cercana todo lo que está ocurriendo en la ciudad de Nueva York. Están protegiendo los túneles, los puentes, están tomando en cuenta todo el tránsito aéreo y la ciberinfraestructura, porque han decidido que es una prioridad, digamos que la seguridad de la ciudad de Nueva York. Básicamente eso es lo que dice la gobernadora de la ciudad del estado de Nueva York, y lo podemos bajar, porque ella decía, aunque no hemos recibido una alerta directa en el estado de Nueva York, siempre es un atractivo y no podemos olvidar lo que ocurrió con el 11 de septiembre, donde utilizando aviones civiles, esta ciudad fue atacada. Y creo que este es un mensaje importante porque los lobos solitarios existen. Y creo que Estados Unidos, cuando digamos que muestra su poderío militar, olvida que incluso dentro de su territorio, ciudadanos estadounidenses han hecho mucho daño a su población civil. En situaciones como esta, yo creo que es normal que las ciudades más importantes se pongan en alerta, porque puede haber consecuencias y retaliaciones por parte de gente que sienta que su territorio está siendo afectado, que se están violando sus derechos, y cuando Estados Unidos decide, digamos que interferir en Irán, hay una población que se resiente. Quisiera, regresando a la semana de ayer que estuvo Ito Bisonó, que es ministro de Industria y Comercio, Víctor Ito Bisonó, habló sobre los temores que hay en República Dominicana con respecto al precio de los combustibles y todo lo que podría ocurrir. Evidentemente una situación muy temporal, ¿no? Muy aventurada, porque estaba todo por verse y de hecho hemos visto que en las últimas horas hay cambios conforme pasan las horas, pero él explicaba un poco cuál era la expectativa del gobierno dominicano, así que escuchemos al ministro de Industria y Comercio, por favor. La verdad que, como ha señalado el presidente, estamos en un escenario volátil, impredecible y, bueno, como ustedes conocen, cambia minuto a minuto, hora a hora. Lo que sí que, pensando en el impacto, principalmente a los que menos pueden y a canasta básica, se ha destinado cada año un presupuesto para los subsidios de los combustibles. Desde que el presidente asumió a la fecha, en este renglón de los hidrocarburos se han invertido, y uso esa palabra invertido porque eso ha ayudado a que el IPC, la inflación se mantenga controlada y además a que puedan hacerse proyectos de presupuestos estables y predeterminados.
se han invertido 84.000 millones de pesos. Ahora, en lo que va de año, se han invertido unos 6.200 millones de pesos en este 2025. Para el presupuesto había destinado o hay destinado unos 10.000 millones, donde también se tiene que incluir el subsidio al transporte público. En esto, para que ustedes tengan una idea, solamente en el GLP, que es el que al día de hoy se está subsidiando 15 pesos por galón, se ha subsidiado en el año 4.700 millones de pesos. De abril a junio, que han sido meses donde subió un 20% con relación a principio de año, el GLP en esos 2 meses se subsidiaron 2.400 millones de pesos. Quiere decir que en las últimas, después del 13 de junio, donde hubo una escalada que llegó casi a los 80, porque en mayo habíamos tenido precios mucho más baratos del WTI, que es la referencia nuestra, solamente en las 2 semanas pasadas se subsidiaron 500 millones de pesos a partir del 13 de junio a la fecha. Quiere decir que subió un 20% el valor referencial. Hay que decir también que el valor referencial de WTI no va necesariamente paralelo a lo destilado, y mucho menos al GLP, porque tienen componentes en su estructura que son diferentes. Por ejemplo, hoy hemos visto felizmente que no hubo una reacción como todos esperábamos, pero por el día de hoy. Sin embargo, cuando nosotros consultamos a los navieros, a HIT, a DP World y a las diferentes páginas, resulta que los fletes comenzaron a subir porque hay un nuevo seguro de contingente de guerra, porque a nadie le gustaría que le hundan el barco y el seguro normal no es el de contingente de guerra. Entonces, es una situación que le damos seguimiento día a día para ver cómo se maneja, cómo lo podemos ir subsidiando y hasta dónde incluso se puede seguir con el plan o se puede ver lo que vamos a hacer. Bueno, la noticia de que, aunque frágil, se recupera un poco la paz es una buena noticia para el resto del mundo. Y ustedes ven lo que sucede, esa incertidumbre de la que se habla. Pero, por supuesto, ahora no hay nada escrito que se piense que se puede cumplir exactamente como se está diciendo por esta situación que es tan efímera, tan cambiante. Vamos a ir a la pausa y cuando regresemos tenemos un poco más. Solo decirles, hoy vamos a tener acá al ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, también vamos a tener a Mino Tavares Mirabal. Así que vamos a conversar con ellos. Esa es parte de nuestro programa de hoy y tenemos otros contenidos, seguimos muy atentos a otros procesos. Así que nada, señores, hacemos este cambio y regresamos enseguida. Gracias por estar ahí.